Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, la pregunta es clara y es las consecuencias para el sector del veto que usted, su Consejo de Gobierno, al que usted pertenece, que este Gobierno hizo a la proposición de ley presentada por Nueva Canarias para restaurar la bonificación al 99% del impuesto del combustible profesional. Recapitulo un poco para situarnos y contextualizar esta pregunta. En el año 2022, el anterior Gobierno amplió la bonificación del 66%, la que se encontraba y que se encuentra ahora en este instante nuevamente, al 99%. Era un momento en el que la inflación, el alza de los precios, pues tuvo un incremento importante de manera muy acentuada en el combustible. Y, por tanto, se aprobaron multitud de medidas, recordará alguna usted también, relacionadas con el alimento del ganado, que tuvo también un incremento por culpa de esa inflación muy notable, pues se puso al 0% el IGIT de este tipo de productos. Cuestión que a día de hoy se mantiene y nosotros defendemos. Esa medida finaliza la legislatura del Pacto de Progreso, comienza este Gobierno. Esa medida estaba prorrogada en aquel momento hasta septiembre del año 2023 y en septiembre del 2023 el actual Gobierno lo prorroga hasta el 31 de diciembre del 2023, cosa que nosotros votamos a favor y defendíamos porque creíamos que era necesario. Desgraciadamente, el 1 de enero de 2024, este Gobierno elimina esa bonificación del 99% y la sitúa nuevamente en el 66%. Nosotros de entrada no nos dimos cuenta, lo tenemos que reconocer. Fue el propio sector el que nos avisó. Los industriales, los transportistas en general y representantes del sector primario. En el mes de febrero tuvimos reuniones con ellos y nos advirtieron que se acababan de dar cuenta también de que se había eliminado esa bonificación hasta el 99%. Sobre la marcha trajimos una pregunta a la consejera de Hacienda para preguntarle las razones y fundamentalmente para pedirle que volviera a restaurar, prorrogar, en este caso, esta bonificación del 99%. El argumento era que la inflación seguía alta, pero no a los niveles que en el momento en que se instauró estaba. Y nosotros éramos conscientes de eso. Pero también le planteábamos que, no estando a los niveles de crecimiento de inflación del año 2022, seguía muy alta y de manera muy especial en el combustible. Todos pasamos por delante de gasolineras y vemos como antes de ese crecimiento, por ejemplo, la gasolina normal estaba en 0,96, 0,98, llegó a estar en 1,50, 1,40 y es verdad que ahora ya no está 1,40, pero está a 1,20 y tantos, 1,30 y pico en función de los determinados sitios. Es decir, que no volvió ni de lejos a los precios previos a el incremento de la inflación. Por tanto, defendíamos que esta medida se justificaba seguir manteniéndola. Como desgraciadamente vimos que no había movimiento, Nueva Canarias presentó una proposición no de ley en el Parlamento pidiendo esta restauración. Y se aprobó por unanimidad. Por tanto, lo que hizo este Gobierno con posterioridad fue también un desprecio a una decisión mayoritaria, unánime, de este Parlamento. Y es verdad que se introdujo una coletilla en el sentido de que tenía que hacerse mediante una modificación mediante ley. Perfecto, sin problema. Lo incluimos en la PNL y dejamos al Gobierno que hiciera su trabajo. Pasaron los meses y el Gobierno no hizo su trabajo. Y es por eso por lo que Nueva Canarias presentó la proposición de ley, a algo que defendíamos, a algo que nos pedía el sector y a algo que habíamos aprobado por unanimidad todos los grupos parlamentarios. Y esa proposición de ley llega al Consejo de Gobierno y la veta. Es decir, ni siquiera deja que se tramite para luego rechazarla o para poder llegar a un acuerdo, a lo mejor no del 99, del 85, lo que decidiéramos, pero lo vetó. Y esto ha significado un impacto en 25.000 autónomos de Canarias de 18 millones de euros que han dejado de ir al bolsillo por esta cuestión de estos profesionales. No de los ricos, de los currantes. Esta es una medida fiscal dirigida a quienes están, es verdad, de manera mayoritaria en el sector del transporte, pero entre 5 o 6.000 agricultores y ganaderos también de nuestra tierra, que proporcionalmente puede suponer unos 5 o 6 millones de euros que se han detraído y que va directamente al bolsillo de nuestros agricultores y ganaderos. Una medida fiscal absolutamente justificada, cuando hemos visto medidas fiscales de este Gobierno dirigidas a las rentas más pudientes de esta tierra, como fue la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones al 99%, a los que heredaban más de 1.200.000 euros. Por tanto, no entendemos
los que llegaron a este gobierno diciendo como gran bandera que iban a bajar los impuestos, que aquellos impuestos que bajó el Pacto de Progreso, que se justifican y que están dirigidos a los sectores más vulnerables, como este caso es los agricultores y ganaderos, el Gobierno, con usted en ese Consejo de Gobierno, la vetara. Y por eso queríamos conocer cuáles han sido las razones y los argumentos, más allá de los que ya se han explicado de que la inflación no está tan alta, porque aunque ya no esté creciendo a los mismos niveles, los precios siguen estando. Señor Campos, por favor. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Campos. Yo creo que no voy a reiterar un poco la cronología que usted ha hecho, que evidentemente es completamente correcta y es cierta. Y es verdad que, como usted sabe, cuando llegamos al Gobierno se amplió de septiembre a diciembre del mismo año, el 23, y es verdad que después se dejó, no, en ese momento no porque no se quisiera, sino porque, como se explicó después, evidentemente, la fórmula de la que se estaba haciendo la devolución no era correcta, sino habría que hacer por una modificación de la ley. Eso es cierto, no se podía hacer de la manera que se estaba haciendo una modificación. Cierto es que Nueva Canaria, usted lo ha dicho y es completamente correcto, presentó la proposición de ley para modificar la ley. Cierto es que yo, y lo voy a decir, lo digo claro, evidentemente yo no estoy en contra, no puedo estar en contra de la proposición de ley, pero también como miembro del Gobierno sabe que la hemos vetado y es un argumento que yo creo que todos ustedes conocen y usted conoce. El argumento es económico-financiero, que se le ha dicho, hay jurisprudencia y evidentemente ponía en riesgo la financiación de la comunidad autónoma. Ese es el veto que hace el Gobierno, que lo puede hacer por motivos económicos. Cierto es. Yo, lo que sí hemos conseguido, lo que en ese mismo instante, cuando se presentó la proposición no de ley que se ha discutido, lo que hizo este Gobierno es poner en el anteproyecto de ley de presupuestos del 2025, que está en el Parlamento, en tramitación del Parlamento, lo que pusimos es la posibilidad directa, mediante la ley de presupuestos, de que la Consejería de Hacienda, en función de, en este caso, la inflación, en este caso del combustible, de la subida del combustible, directamente, como es ley, le autorice la ley de presupuestos a que pueda bonificar el 90% si somos conscientes de que hoy hay una subida y puede que exista una subida, desgraciadamente, por los conflictos que estamos teniendo en el Oriente Próximo y los conflictos que nos vienen de camino y el marco geopolítico puede ser una subida y en el borrador, del anteproyecto que está, el anteproyecto de ley, está. Y aparte, hemos puesto que es compatible, como saben ustedes, no era compatible esa bonificación del 99% de agricultores y transportistas, pueda ser compatible con la bonificación, también está puesto, con la bonificación del combustible que se está haciendo y que se plantea hacer en diferentes islas. Ahora mismo, en las Islas Verdes, está en el Hierro, en La Palma, en La Gomera, pero con la posibilidad de emplear Lanzarote y Fuerteventura esa bonificación, que fuera compatible, porque la primera vez que nos vimos en esa tesitura, tenían que elegir transportistas y agricultores entre una y otra. Al final, una era 16, 17 céntimos, el cálculo por litro, y la otra era 20 céntimos, pues elegían una. Pues también el anteproyecto da la posibilidad, con lo cual yo no le niego la mayor, pero evidentemente tampoco le puedo decir que yo soy miembro del Gobierno y hemos vetado. Pero, dicho, sí hemos puesto, porque somos conscientes de que puede haber una inflación y una subida de los carburantes, sí hemos puesto en el anteproyecto de ley que está en el Parlamento ahora la posibilidad, por orden directa de la Consejera de Hacienda, aplicar la bonificación al 99% si los precios suben y que sea compatible, en este caso, con otras ayudas o bonificaciones que haga el Gobierno al combustible. Muchas gracias.